Amigos de Arsenal en América, acá estamos, un nuevo lunes y creo que es un buen momento esta semana para actualizar un poco el mercado de la Premier League, ¿no? Un mercado de la Premier que también se mueve más allá de las incorporaciones que hace el Arsenal, que en las últimas semanas ha cerrado 4 refuerzos, ya son oficiales, se presentó Anoni Madueke en los últimos días, llega procedente del Chelsea, un refuerzo importante para la dinámica del ataque de Mikel Arteta, un nuevo jugador para el Arsenal, después de lo que había sido la incorporación de Kepa, también la de Zubimendi, la de Christian Norgard, que viene proveniente del Brentford. Bueno, el Arsenal empieza, ¿no?, a agrandar su plantel, a robustecer la plantilla, con un Víctor Gyökeres a la expectativa. También estamos esperando también que se cierre el fichaje del 9 sueco, y en lo de Cristian Mosquera, también un refuerzo que está al caer para el Arsenal, y los otros clubes también se están moviendo. Y en las últimas horas se ha informado que el Liverpool está muy cerca de fichar a Hugo Ekitike en una cifra cercana a los 95 millones de libras, ¿no? Arriba de los 100 millones de dólares. La verdad, una cifra descomunal para un futbolista que creo que no ha mostrado tantos pergaminos, pero que llega con un precio muy alto a un Liverpool que ya tiene asegurado, ¿no?, a Frimpong, a Florian Wirtz, ya ha fichado, ¿no?, a grandes jugadores, pero pone toda por un número 9, un centro atacante que viene lógicamente a llenar un vacío que tiene el equipo de Arne Slot, el último campeón de la Premier. Y acá estamos para repasar un poquito cómo se ha movido el mercado del fútbol inglés. Debo, me parece muy excesivo el precio que va a pagar el Liverpool por Ekitike, ¿no? Una cifra altísima por un futbolista que quizás no ha demostrado tanto en su carrera. Sí, una decisión bastante osada por parte del Liverpool también. Estamos hablando de que más o menos, a ver, una libra más, una libra menos, pero Liverpool entre Wirtz y Ekitike va a terminar gastando lo mismo que Arsenal en 6 refuerzos. Claro. Para que nos demos cuenta un poco de lo que son estas inversiones muy potentes que está haciendo el club, como decimos, campeón de la Premier, que, bueno, la temporada pasada tuvo un mercado bastante austero, solamente llegó Federico Chiesa, que ahora está en la puerta de salida, que Ahmed Lot parece que no va a contar con él, y Mamardashvili, que recién se incorpora esta temporada, porque la pasada jugó cedido en Valencia. Y bueno, se viene dando una tendencia, como decimos, de Liverpool buscando futbolistas de la Bundesliga. Primero fue Wirtz, después fue Frimpong, ahora llegaría Ekitike. Ekitike es un chico que surge en Francia, que lo termina comprando PSG, no termina explotando, lo dan a préstamo a Frankfurt, y bueno, se ve que Frankfurt tiene algo con el tema de los números 9 últimamente, porque claramente, si no es el mejor club que vende delanteros estos últimos años, está ahí nomás. Porque previamente a Ekitike tuvimos a Kolo Muani, que se fue al PSG por una cifra cercana también, muy parecida, cercana a los 90 millones de euros. En enero pasado, Marmoush se fue a Manchester City por alrededor de 75 millones. Este mismo año, claro. Uy, lo perdimos a Debo. Y a Sebastian Haller. Te veo, Debo, te había perdido un segundo. Sí. Y a Sebastian Haller con 50 millones al West Ham. Así que bueno, la verdad, Frankfurt especialistas en ventas en ese sentido. Sí. Y hasta ahora, si hacemos un top 10 de máximas inversiones en Premier, lo tenés a Milos Kerkez también, que es otro futbolista de Liverpool, ex Bournemouth, el lateral húngaro, que es un muy buen refuerzo, Reinders al City, bueno, Madueke, Binoy Gittens al Chelsea, Elanga, Kudus a Tottenham, Joao Pedro a Chelsea, Zubimendi, Mateus Cunha y Wirtz. Hasta ahora vienen siendo los 10 fichajes más caros en este mercado de transferencias. Se mueve el mercado de la Premier y bueno, Liverpool incorporando bien, ¿no? A ver, tuvo algunas salidas, ¿no? Lo de Alexander Arnold gratis al Real Madrid, ahí llega Frimpong del Bayer Leverkusen a reemplazar un poco a Alexander Arnold. Bueno, la salida lógicamente también de Kelleher por la llegada de Mamardashvili, ¿no?, el arquero del Valencia. Kelleher que va a atajar en Brentford, se mueve en el mercado interno de la Premier, un muy buen arquero suplente que seguramente tenga protagonismo. El Brentford perdió a Flecken, ¿no?, que se va a atajar al Leverkusen. Kwanzaa del Liverpool también es comprado por el Leverkusen. Mucha relación, ¿no?, entre Leverkusen y Liverpool en este mercado, porque bueno, lo de Wirtz me parece que es el fichaje también más importante que se ha dado por ahora en la Premier League, un precio altísimo, que tiene sentido, ¿no?, porque es un jugador pretendido por muchos clubes de Europa, una gran joya del Leverkusen,
y que termina llegando al Liverpool, se afianza en el mercado también con lo de Kerkez, que viene un poco a reemplazar a Robertson. Seguramente Andrew Robertson, un histórico, ¿no?, de Liverpool, una pieza clave en el ciclo de Jürgen Klopp, que va a dejar seguramente el club y le va a dejar el legado a Kerkez, que competirá con Tsimikas en el puesto. Bueno, un Sí. Liverpool que empieza a acomodar sus piezas, pero lo de Ekitike la verdad que sorprende muchísimo, sobre todo por el precio. Porque aparte se había hablado de que Liverpool hizo una oferta interesante por Isaac de Newcastle, que es rechazada por el conjunto de Newcastle, y que Newcastle también tenía en el radar a Ekitike, ¿no? Entonces directamente el Liverpool dijo, bueno, vamos a comprar a Ekitike, y pone una cifra astronómica, 95 millones de libras, no de euros, de libras. Lo que Sí. estamos hablando de casi 100 millones de euros. Sí, más o menos por ahí. Hay que ver, obviamente, cuánto es de adelanto, cuánto es en cuotas, cuántos son extras, pero Claro. más o menos la operación va a rondar los 90 a 100 millones, que, bueno, como decimos, se suma a los 130/150 de Beers, y ahí tenés, viste, 230, 250 millones en dos futbolistas de la Bundesliga, que todavía tienen que demostrar en Premier, en una liga diferente, con una prioridades diferentes. Obviamente que no es lo mismo jugar en Leverkusen y en Frankfurt que jugar en Liverpool. Claro. Así que veremos cómo se terminan adaptando. Creo que son operaciones bastante osadas por parte del club campeón defensor, que bueno, veremos también qué pasa con Luis Díaz, que se está rumoreando su salida al Bayern Múnich. También la cuestión de Darwin Núñez, que tenía interés por parte de Arabia, veremos si termina saliendo. Y obviamente la planificación de Liverpool cambia rotundamente después del trágico deceso de Diego Jota, claramente. Claro, eso cambió los planes por completo, ¿no? Un jugador importante, Diego Jota, era en la dinámica, ¿no? Un jugador muy, El muy Trossard de Liverpool. total, y bueno, tuvieron que seguramente recalcular, ¿no?, en este mercado con su política, y terminan fichando bueno, Ekitike, que está muy avanzado, ¿no? Está todo encaminado para que sea refuerzo del Liverpool. Otro muy activo en el mercado fue Chelsea, vos nombrabas ahí, ¿no, Debo? Bueno, el campeón del Mundial de Clubes, un equipo que ahora recién ha terminado su temporada pasada, que va a tener un breve receso y se va a tener que poner a trabajar para lo que viene, pero con muchas caras nuevas y jugadores que ya han jugado incluso con la camiseta de Chelsea en Estados Unidos, como el caso de Joao Pedro, que tuvo impacto inmediato, ¿no? Un refuerzo muy importante. Un Chelsea que es esa máquina voraz de refuerzos porque, a ver, Nico Jackson era el número 9, traen a Liam Delap y de repente aparece Joao Pedro, o sea, en el mismo mercado, Liam Delap es reemplazado por otro 9. Y así funciona. Sí. Tremendo. Hay un nombre que viene sonando este último mercado que se llama Ali Barat, que es un intermediario, como lo era en su momento Kia Joravkian también. Es un tipo que está siempre metido ahí en las negociaciones. Es principalmente el que hizo que la llegada de Madueke a Arsenal se resuelva de manera muy expeditiva. Y también está manejando varios futbolistas. Hanno Farsen comentó el otro día que Ali Barat lo está manejando a Nico Jackson. Se lo ofrecieron al Arsenal y el Arsenal dijo, no, bueno, suficientes jugadores del Chelsea por un mismo mercado, ya con 2 estamos bien en ese punto, así que le están buscando destino, como decimos, a Nico Jackson. Y un Ali Barat que también maneja a Xavi Simons, que es otro futbolista que está sonando para Arsenal y por supuesto que también está sonando para Chelsea, porque, como decimos, está esa relación cercana que se da con este intermediario. Un Xavi Simons que fue compañero de Noni Madueke en PSV, ya tienen un link ahí pasado, así que yo creo que por las informaciones que se vienen dando en este último tiempo, la prioridad para Arsenal es traerlo de Berechi ese, y si no lo puede llegar a concretar, creo que la opción de Xavi Simons aparece como una cuestión interesante. También lo linkeo un poco con esta cuestión de Ekitike, con un Xavi Simons que se viene hablando mucho de él desde incluso de que jugaban inferiores del Barça, que no sé si terminó de explotar finalmente del todo, que la temporada pasada jugó en Leipzig a buen nivel, pero el Leipzig, como ya habíamos comentado con Sesco, no tuvo una buena campaña, no pudo clasificar a Champions y al parecer estaría disponible por una cifra cercana a los 50 millones de libras. Por un talento como Xavi Simons me parece que es un precio más que acorde y que podría ser una muy buena posibilidad, porque es un chico que, aparte es uno de esos futbolistas que le encanta a Arteta, porque puede jugar de volante central, de doble 5, de enganche, de extremo, incluso de falso 9. Tiene mucho talento y es muy polivalente, así que
es un nombre que para mí hay que seguirlo de cerca de acá a los próximos días. Totalmente. Con respecto a los fichajes de Chelsea, le preguntaron a Arteta directamente en la conferencia de prensa hoy en Singapur por qué tantos fichajes del Chelsea, y dijo Arteta, la verdad, tienen jugadores muy buenos y tienen muchos jugadores, y no nos fijamos tanto de dónde vienen los jugadores, simplemente fichamos a los jugadores que creemos que pueden aportar a nuestro equipo. Respondió directamente con mucha altura y lógicamente el tienen muchos jugadores, ¿no? Es un poco el reflejo de lo que es Chelsea con su política deportiva, que acumula y bueno, después lógicamente se dan estas oportunidades, lo de Madueke llegando al Arsenal y siendo un fichaje importante seguramente, esperemos. Después, con respecto a otros equipos grandes de la Premier, Manchester City termina anunciando por estos días el fichaje de Nipan, que es un mediocampista noruego muy joven, que había sonado en Arsenal en algún momento, ¿no? Sí. Un talento noruego, tiene 18, 19 años, que, bueno, llega finalmente al City. Sí, sí. Igual parece que lo van a dar a préstamo, no sé si lo van a tener en cuenta esta temporada. Bien. Pero es uno de esos futbolistas que sonó mucho para Arsenal, también había sonado para Aston Villa y bueno, finalmente se lo termina llevando el City, que bueno, con esta cuestión de la multipropiedad de clubes, tiene muy sencillo poder ubicar acá o allá, que es algo muy parecido a lo que hace Chelsea con Estrasburgo también, ¿no? Claro. Me sobran 2 o 3 jugadores, bueno, te los mando ahí. Che, este no quiere jugar en Francia, pero bueno, este sí. Así que lo mandamos ahí. Tenemos 72 arqueros, bueno, te mando un par ahí para Estrasburgo. En ese punto, Estrasburgo hizo una gran campaña la temporada pasada en Francia. Juega Valentín Barco, el argentino, gran figura. Que lo compró el Estrasburgo ahora, ¿no? Sí, desde Brighton. Desde Brighton. Sí. Y el City, bueno, que incorpora a Nipan, hay que ver si lo tienen en cuenta, pero se suma un mercado donde ya confirmó a Inuri, que tuvo participación en el de clubes, al igual que Reinders, al igual que Ryan Cherky. En un mercado donde el City también pierde a De Bruyne y a Kyle Walker, que va a jugar en el Burnley. Kyle Walker va a jugar en el Burnley, uno de los equipos ascendidos. Creo que es un poco también este recambio generacional que tiene que hacer el City, ¿no? De su once o de su equipo de la época dorada, ¿no? De ganar todas las Premier, del triplete. Se empiezan a ir jugadores que fueron referentes, ¿no? También con la salida de Bruyne, la salida de Kyle Walker, aunque quedan algunos, por ejemplo, Bernardo Silva hoy es capitán, ¿no? Es uno de los que sigue firme. Hay que ver qué pasa con jugadores como Ederson. Ederson suena para el Galatasaray, estuve viendo. Claro. Pero bueno, un Manchester City que tiene que hacer ese recambio, ¿no? Porque le empiezan a quedar viejos los referentes de esta última época dorada con Pep Guardiola, y ya hemos visto un poco en el Mundial de Clubes el nuevo funcionamiento, ¿no? Con Aïnouri tomando un rol central y en la salida y siendo importante también en ataque, pisando el área. Bueno, vamos a ver qué ofrece este nuevo City de Guardiola, pero se ha reforzado relativamente bien, ¿no? Sí. Y hay algunos jóvenes que tampoco parece que van a tener mucho lugar, a pesar de, como decís vos, que tienen que hacer una renovación. Nico Riley, que tuvo una gran irrupción la temporada pasada, por izquierda, alto, buen porte, está sonando también para salir. James McAtee, que juega de enganche también, que jugó en el Sub-21 con Nwaneri, también está sonando para salir. Así que bueno, muchos movimientos, más teniendo en cuenta que Guardiola confirmó que se va a quedar 2 años más. Imagino que, bueno, como decís vos, van a tener que adelantar la renovación y si se quieren mantener competitivos y no volver a repetir la temporada pasada como la que tuvieron, van a tener que hacer un recambio. Por supuesto que siempre que hablamos de Manchester City, está la nube negra sobrevolando de los cargos, el juicio, cuándo se resolverá ese bendito juicio de alguna vez para que tengamos un poco de claridad y justicia. Bueno, yo sigo sosteniendo que si no se resuelve antes de que arranque la temporada, dejaría bastante mal parada la Premier en ese punto. Y lo vienen demorando un montón, ¿no? De las primeras informaciones hasta ahora ya ha pasado mucho tiempo y una resolución me parece que sería ya conveniente, ¿no? Ya es oportuno, me parece que ya estamos a tiempo, pero bueno, trabajan seguramente los abogados de la Premier, también los del City, a ver qué pasa. Por lo pronto van a competir. También vuelve Oscar Bob, es verdad, es un gran jugador Oscar Bob, que estuvo lesionado casi toda la temporada pasada. Totalmente, buen refuerzo, ¿no? Para un jugador que no estuvo disponible. Compañero de Odegaard en la selección noruega. Claro. Y bueno, el regreso de Rodri también, ¿no? Que la temporada pasada no jugó en toda la temporada. Cambia la dinámica por completo. Rodri es la pieza matriz del engranaje.
Vamos a ver también cómo resurge el City con Rodri. ¿Qué me decía el Tottenham de vos? El Tottenham de Thomas Frank, que mencionó al Arsenal en una de sus últimas conferencias de prensa. Sí. Hablando de sobre la marcha. ¿Cómo le cambia la cara cuando nombra al Arsenal como ejemplo y se da cuenta, la cagué mal? Sí, ya cometí mi primer error de novato, dijo. Sí. Me cae muy bien Thomas Frank, el técnico del Brentford, que ahora va a dirigir al Tottenham. Un Tottenham que incorporó a Mohamed Kudus. Buen refuerzo en ataque, ¿eh? A ver, Kudus está medio loquito, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? No tiene todos los patos en fila, está medio de la cabeza, está medio loco, pero talentazo, gran jugador. Sí. Sonó para Arsenal cuando estaba ahora en West Ham, cuando estaba en Ajax también. Estuvo en el Emirates incluso algún partido viendo ahí. Pero bueno, finalmente se lo termina llevando el Tottenham en una operación de dinero bastante similar a la que termina pagando Arsenal por Madueke. Sí. En el mercado interno sabemos que los jugadores son más caros y es un buen refuerzo. Hay que ver qué pasa con lo de Gibbs White, ¿no? Porque parecía que estaba todo encaminado, pero se enfrió bastante la venta de Gibbs White al Tottenham. Y puede haber una cuestión hasta legal ahí también. Mirá. Porque el Nottingham Forest está acusando al Tottenham de negociación desleal, de haber hecho todo por izquierda, sin información del club, porque creo que también tiene una cláusula de rescisión que se tenía que pagar, se tenía que ejecutar. Salió el Here We Go de Fabricio, parecía todo, y el otro día arranca la pretemporada del Forest y aparece Gibbs White ahí también, así que no se cerró eso del todo. Totalmente. Vamos a ver qué sucede, porque sería, mejor dicho, un refuerzo muy importante para el Tottenham, ¿no? Gibbs White, un jugador muy talentoso, ha tenido una gran temporada en Nottingham Forest, y yo creo que Thomas Frank lo quiere para darle un poquito un rol importante. Ya está Maddison, ¿no? Ya tiene algunos volantes de ese estilo, pero evidentemente está buscando otra cosa y bueno, sería un refuerzo importante para ellos. Un ataque, y a ver qué pasa con Cuti Romero, ¿no? Porque si se llega a ir Cuti Romero, van a tener que rearmar la defensa de esa manera. Bueno, la temporada pasada el Tottenham a nivel defensivo fue un desastre. Sí. Tanto Cuti como Van de Ven estuvieron mucho tiempo de baja y bueno, se notó mucho en el equipo de Postecoglou, que aparte era un kamikaze hermoso que achicaba a mitad de cancha en todos los partidos y bueno, así terminó siendo la temporada en Premier de los primos. No, totalmente. Yo creo que parece que Cuti se va a quedar al final, o por lo menos leí últimamente que... Ojalá que no, pero desde Tottenham confían que va a seguir, que parece que Thomas Frank lo puede... Sí, yo creo que Thomas Frank lo puede convencer, pero bueno, dependerá de él, lógicamente. Pero bueno, sí, lógicamente que es una pieza importante para un proyecto como el de Tottenham. Y como decimos siempre, año premundial, decisiones muy importantes. Claro. Hay futbolistas que priorizan hacer un cambio y otros futbolistas que priorizan la estabilidad donde ya se mantienen, así que veremos cuál es la decisión final que toma el Cuti Romero. Sí, y hablando un poquito del Big Six, hay que hablar del Manchester United, el primer rival del Arsenal también, ¿no? En la Premier vamos a visitar Old Trafford la primera fecha, un United que, bueno, ya tiene a Mateus Cunha claramente, ¿no? Ya tiene un refuerzo importante en ataque, pero podría sumar a Mbeumo en las próximas horas. Otro refuerzo importante en ataque, ¿no? Sí. Yo, la verdad, desconozco cuál es el presupuesto del Manchester United, pero siento que se están gastando la gran mayoría de él en dos delanteros, que por supuesto los necesitan, pero el United necesita muchísimos refuerzos más. Van a tener que hacer una limpieza. Bueno, está sonando Garnacho como posible salida también. El tema es que, bueno, por Garnacho están pretendiendo la misma plata que por Madueke, que por Kudus, o sea, es como... El punto, hoy en día, si nosotros tenemos la Premier y jugás en los primeros 10, ya valís 50, 60 millones. Hay que ver quién está dispuesto a pagar ese dinero por Garnacho. Fuera de la Premier dudo mucho que pueda llegar a poner un club esa plata. Sí, y hablando del Manchester United, hay que hablar también de Marcus Rashford, que va a ir a jugar al Barcelona, ¿no? Había estado a préstamo en el Aston Villa. Pierde el Villa, también un jugador importante también en ataque. Creo que Garnacho, de hecho, está sonando para el Villa, ¿no? Porque le va a faltar un extremo ahí. Pero bueno, se va a Rashford al Barcelona, sale de la Premier Marcus Rashford finalmente y se va del United. Y bueno, una de las últimas oportunidades de Rashford de poder llegar a ser ese futbolista que pensábamos que podía llegar a ser. Me acuerdo cuando tuvo su irrupción muy importante cuando apareció en el United, goleador, futbolista letal en las transiciones, muy buena pegada de afuera. Bueno, se fue difuminando, se peleó con Amorim, como decimos, estuvo en Aston Villa. Y ahora el Barça se lo lleva, obviamente que le tiene que pagar el sueldo por completo, que es un desembolso de dinero muy importante, pero se lo lleva a préstamo con opción de compra.
que creo que es no paga, o sea, se ocupa de todo el sueldo del jugador, no paga por el préstamo y tiene una opción de compra alrededor de 30 millones. Así que no tiene mucho por perder el Barça en ese sentido. Claro. No sé si es la operación ideal para el United, teniendo en cuenta que para mí su intención era venderlo de una, pero bueno, se le dio así y va a tener que competir con Rafinha, o sea, no es un detalle menor para Rashford. No, yo no lo veo titular el Barcelona, pero bueno, Pero es un suplente espectacular. Y aparte por el estilo de juego tan ofensivo y voraz que tiene Hansi Flick, yo creo que va a andar muy bien. Va a encajar bien, va a encajar bien. Después, algunos jugadores interesantes que están llegando a la Premier, que, a ver, es un mercado donde creo que la Premier, al ser la liga más fuerte, no solo a nivel económico, sino también en lo deportivo, con los mejores entrenadores y jugadores, están llegando mucho talento de todas las ligas, ¿no? Jugadores de la Serie A, jugadores de la Liga de Francia, llega mucho talento, Bundesliga también. Creo que como que la Premier pesca lo mejor de todos los campeonatos, quizás nombres que no tenemos tanto en el radar, pero otros sí. Y, por ejemplo, en Brentford vuelve Jordan Henderson a la Premier. El ex jugador de Liverpool, que estaba en Ajax, va a jugar en Brentford. Yo creo que es el nuevo Norgard, ¿no? Ante la salida de Norgard, Jordan Henderson viene a ocupar un poco ese rol, ¿no? De mediocampista con experiencia que maneje un poco los tiempos. Te digo, me sorprendió muchísimo que haya elegido Brentford y no Sunderland, porque él salió de ahí. Y con la vuelta a la Premier, yo pensé que era, bueno, vuelve el hijo pródigo a casa, finalmente se decide por la opción Brentford. Un Brentford que, atención, porque se está desprendiendo de más talento del que está incorporando, y no me sorprendería que también al haber perdido a Thomas Frank, esta temporada estén más peleando abajo que arriba. Sí, va a ser una temporada complicada. Bueno, decíamos del Burnley con Kai Walker, ¿no? Un buen refuerzo para llevar un poco de experiencia, un equipo ascendido. Y también a Brun Larsen, jugador que jugó en el Dortmund, estaba en Stuttgart, pertenecía a Stuttgart. Y bueno, equipos, bueno, como también el Crystal Palace, que fichó a Walter Benítez, arquero argentino, ¿no? Del PSV. Y a Borna Sosa, lateral del Ajax también, un jugador muy interesante. Bueno, se hizo oficial lo de Charlie Alcaraz al Everton también, otro argentino que se afianza en la Premier. Pero bueno, se están moviendo mucho los clubes y creo que esos son un poco los acuerdos más interesantes, ¿no? Que tenemos en una Premier, donde la competencia va a ser seguramente al más alto nivel. Bueno, el United no mencionamos lo de Diego León, un central paraguayo de Cerro Porteño, que ya está teniendo rodaje y todo, ¿no? Para el equipo de Amorim. Interesante. Sí, muy joven también. Una apuesta interesante del United por el mercado sudamericano. Así que veremos cuánta continuidad puede llegar a tener. Creo que juega también por afuera, así que no me sorprendería que pueda llegar a ser incluso carrilero con esta cuestión de Amorim, que le gusta jugar con 3 defensores y 2 jugadores por afuera. Puede llegar a ser una variante interesante. Yo creo que para cerrar, la última gran incógnita que hay a día de hoy con el tema del mercado es qué va a pasar con Alexander Isak, porque estos últimos días se viene mencionando la opción de que pueda llegar a ir a Arabia. Yo, por supuesto, no creo que el futbolista tenga ganas, más teniendo en cuenta, como decimos, año premundial, que él está muy sentado en Newcastle, que van a jugar Champions, pero hay que ver qué es lo que pasa, hay que ver cómo están las finanzas del Newcastle con el tema números, hay que ver si no van a ser una cuestión medio de tocar un gris, de decir, bueno, porque recordemos que Arabia Saudita es dueña del Newcastle y también maneja su propia liga, entonces podría llegar a darse un escenario que sería, la verdad, terrorífico para la Premier, de que el equipo árabe compre a Alexander Isak y sea tan generoso de dejarlo cedido una temporada en Newcastle y así terminen cerrando los números por todos lados y no perderían a su máxima figura. Ojalá que no suceda, porque sería sentar otro precedente más nefasto en lo que viene siendo estos últimos años de Premier, donde vemos equipos hacer maniobras que están bordeando la ilegalidad para cerrar los números, equipos que venden conjuntos femeninos, equipos que venden estacionamientos, equipos que ya no saben qué vender para hacer que los puntos cierren. Y lamentablemente la Premier se lo sigue permitiendo, que es una cuestión que realmente no la entiendo, porque la verdad que es como que te estás pegando un tiro en el pie a nivel mensaje que estás enviando. Es como decir, bueno, si haces las cosas bien,
vas a tener el mismo desenlace que la gente que hace las cosas mal, y yo la verdad que no estoy de acuerdo con esa postura, pero lamentablemente se viene dando así. Sí, sí, es así. Un Newcastle que no ha tenido tanta actividad este mercado, ¿no? Hay que ver qué pasa con Isaac, pero por lo pronto fichó a Elanga, buen extremo. Sí, gran jugador. Del Va Forest. a competir con Jacob Murphy jugando ahí por derecha, Claro. que la temporada pasada igual anduvo muy bien Jacob Murphy, a pesar Sí. de lo que se creía. Fue una de las grandes revelaciones de la Premier. Pero bueno, a día de hoy el Newcastle podría conformar un ataque con Anthony Gordon, Isaac y Elanga. Es un tridente muy potente. Bueno, de hecho, para mí ese era el puesto que le faltaba reforzar al Newcastle, ¿no? Porque en todos los puestos tenía jugadores muy buenos. Jacob Murphy, la verdad que igual jugó a muy alto nivel, pero no es una figura, no es un jugador que tampoco tenga mucha proyección hacia adelante. Elanga es joven. Elanga de la cantera del United y con gran temporada en Nottingham Forest, bueno, evidentemente tiene potencial para destacar y ese ataque que mencionábamos, ¿no? Elanga, Isaac, Gordon es un tridente muy, muy picante. Se fue Longstaff, que va a jugar en el Leeds, pero Sí. no hay grandes movimientos, ¿no? Más allá de eso, en el Newcastle. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo de Isaac puede ser clave. Lo de Isaac puede ser clave porque también puede destrabar otros acuerdos. Recordemos que en el mercado también prima mucho este efecto dominó, ¿no? Cuando un jugador sale a un club y ese club tiene que buscar reemplazante, se empiezan, ¿no?, a tejer otros acuerdos en relación a un acuerdo en sí mismo. Entonces eso puede desatar otro tipo de traspasos también, ¿no? Eso hay que Sí. estar muy, muy atento también. Y un Anthony Gordon que ha sonado como posible refuerzo de Arsenal en estas últimas temporadas. A mí me encantaría, la verdad, pero lo veo difícil por el tema del precio. Y sí, no lo veo. Me parece que tiene mucho más sentido lo de Berechi ese, ¿no? Tiene mucho más Sí. A sentido. pesar de no ser extremo per se, creo que la operación puede llegar a cerrarse por ahí. Y bueno, a día de hoy también hay que ver qué es lo que pasa con Martinelli y con Trossard, que hubo Claro. mucho ruido cuando comenzó el mercado y a día de hoy están los dos en Asia y no hubo más novedades, sobre todo con Trossard, que era el que parecía que más chances tenía de salir. Hasta Sí. ahora, en ese sentido, Arsenal no dejó salir a nadie en ese punto como para poder llegar a incorporar. Yo creo que también la llegada de ese depende un poco de alguna salida, porque Sí. estamos en un modo gastar, gastar, gastar y en algún momento vas a tener que recaudar, ¿viste? Para cerrar los números. Sí, sí. De hecho, pierde un poco de fuerza lo de Rodrigo también, ¿no? Que en algún Sí. momento era una opción muy, muy Y el interesante. Madrid pide mucha plata también, o sea, estamos hablando de una operación de alrededor de 100 millones por el pase, más las comisiones, más los bonus extra, más el sueldo, que vendría a ser uno de los 2, 3 mejores pagos del plantel. Siento que estamos en un punto de tener que hacer, como decimos, tanto gasto y arreglar las macanas de los mercados anteriores que lo de Rodrigo se termina complicando mucho. Sí. Y bueno, también hay que ver qué pasa con Vinicius ahora, que Vinicius no quiere renovar con el Madrid, está pidiendo mucha plata, está los árabes dando vueltas ahí, parece que podrían llegar a ofrecer hasta 350 millones de euros por el pase de Vinicius, como para terminar de romper el fútbol por completo y decir, bueno, te pagamos esta burrada de plata y bueno, después no sé, le van a ofrecer que gane $1 millón por día a Vinicius allá en Arabia. Sabemos que los muchachos no tienen tanto problema con el tema números. Lo único que les interesa es hacer el lavado de cara hacia el mundo y decir, Claro. miren qué buenos que somos, miren la liga que tenemos y seguir metiendo la mugre abajo de la alfombra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, así está un poco el panorama en la Premier. Hablaban ahí en el chat de Big Up, que invitamos a toda la gente que mire este video a que vengan a los streams, de que el Sunderland había invertido mucho dinero. Bueno, trajo a Reinildo del Atlético de Madrid, a Dingra del Brighton, son algunos de los acuerdos interesantes que tiene el Sunderland para esta temporada. Iban a traer a un chico que se llama Lauriente, que juega de extremo en Sassuolo y se terminó cayendo a la operación. No sé qué es lo que terminó pasando, pero él, el jugador, viajó a Inglaterra, estaba todo dado para que firme y se terminó cayendo. Pero sabemos, muy por activo. supuesto, que la tendencia de los últimos años en la Premier es que los equipos que suben bajan automáticamente. Y que la inversión que va a tener que hacer Sunderland después de todo este tiempo luchando por volver va a tener que ser importante y aún así creo que es un candidatazo a volver a Championship porque sí, lamentablemente el salto entre una liga y la otra para ese tipo de equipos termina siendo muy grande y después no te termina alcanzando solamente un mercado para traer refuerzos de jerarquía para hacer el salto de una categoría hacia la otra. No, totalmente. Vamos a ver si Leeds, Burnley y Sunderland pueden lograr lo que no lograron la temporada pasada Leicester, Ipswich y Southampton, ¿no? Que bajaron directamente los tres.
así que vamos a ver qué sucede. Bueno, la llegada de Igor Jesús también desde el Botafogo al Nottingham Forest, también interesante, en un mercado donde Ramón Sosa se va del Nottingham Forest, ahora va a jugar en Palmeiras. Bueno, algunos movimientos que se han dado en la Premier y hemos dado un pantallazo un poco grande. Yo creo que con lo de Kitike me parece como el foco, ¿no? Que se está llevando todo y las grandes inversiones que está haciendo el Liverpool, el campeón que quiere defender el título. Pero bueno, ahí vamos a estar dando pelea seguramente con un Arsenal que tiene muchísimos refuerzos, ¿no? Se están cerrando muchos acuerdos y está por caer el de Goyquieres, así que estamos atentos ahí. Bueno, Debo, gracias. Mandamos un abrazo fuerte a Mati también, seguramente estará pronto. Y acá vamos a estar, actualizando un poquito las novedades, yendo a nuestro ritmo, lógicamente, cuando haya cosas importantes. Y me parece que era momento también para dar un pantallazo de cómo estaba la Premier en su mercado, porque se viene una temporada de mucha competencia. Correcto. Así que bueno, lo seguiremos informando acá. El miércoles ya vuelve a jugar el Arsenal, así que nos veremos seguramente post partido. Y bueno, como decimos, siguiendo atentamente las novedades del mercado de Premier, que todavía falta mucho. Hasta el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa. Hasta el 1 de septiembre puede pasar cualquier cosa. Acá estamos entonces, gracias a todos, síganos, suscríbanse al canal por favor, pulgar arriba este video, en las redes sociales también tienen todos los links ahí abajo, les pedimos ese apoyo que tan bien nos hace, dejen un comentario también los videos que los leemos todos y bueno, hasta el próximo video, como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.